Hoy vamos a sumergirnos en algo fascinante, cómo la psicología de Carl Jung nos puede dar una lente completamente nueva para analizar uno de los videojuegos más importantes de nuestra era. Vamos a ver cómo estos conceptos, que parecen tan antiguos, nos ayudan a entender narrativas interactivas de una forma que quizá no habíamos imaginado. Esta cita del Dr. Ellison me parece el punto de partida perfecto. Nos recuerda algo fundamental. Contar historias es una necesidad básica del ser humano. Antes, claro, teníamos a los narradores alrededor del fuego. Hoy, como vamos a ver, los videojuegos han tomado ese lugar. Se han convertido en los mitos interactivos de nuestra época. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a establecer por qué los videojuegos son, en efecto, los mitos modernos. Después, nos meteremos de lleno con un concepto clave de Jung, el Animus, y con esa herramienta vamos a analizar a fondo a Ellie de The Last of Us. Finalmente, cerraremos viendo qué nos enseña su viaje sobre la supervivencia y el crecimiento psicológico. Aquí es donde está el gran quiebre. El cambio es total. Antes éramos una audiencia pasiva, escuchábamos. Ahora, en los videojuegos, somos protagonistas activos. Y esa interactividad lo cambia todo. Ya no solo nos cuentan una historia, la estamos viviendo en primera persona. Empecemos por el principio, sentando las bases. ¿Por qué insistimos en que los videojuegos son los nuevos mitos? Vamos a explorar esta nueva frontera de cómo contamos y vivimos las historias. Y es que aquí está el secreto. La participación directa hace que todo se sienta mucho más real, más intenso. No es para nada lo mismo leer sobre la lucha de un personaje que de repente ser quien toma las decisiones que lo mantienen con vida. En mundos como el de The Last of Us, hasta el propio entorno te cuenta una historia de pérdida, de lucha, de esperanza, y eso crea una experiencia increíblemente profunda. Muy bien, ahora vamos a tomar nuestra lupa analítica. Nuestra herramienta para este análisis va a ser un concepto de Carl Jung, el Animus. Con esto vamos a poder desmenuzar el viaje psicológico de Ellie. Ok, punto clave aquí. Es fundamental entender que el Animus no se trata de ser masculino en un sentido literal o de género, para nada. Hablamos de un arquetipo, de una energía interna. Es la capacidad para la acción, para la lógica, para la autoafirmación. Para una mujer, integrar su Animus es un paso esencial en su camino hacia la individuación, es decir, hacia un yo mucho más completo y equilibrado. Y ahora sí, vamos a la práctica. Apliquemos toda esta teoría a nuestro caso de estudio, el increíble y complejo viaje psicológico de Ellie en The Last of Us. Para quienes no conozcan la historia, un resumen rápido. El escenario es un mundo brutal, donde la supervivencia es la única regla. Y ahí conocemos a Joel, un hombre marcado por la pérdida, y a Ellie, un adolescente que, de pronto, carga con el peso de ser quizá la última esperanza de la humanidad. Su viaje a través de este país devastado es en realidad el escenario de una transformación psicológica brutal. Al principio, claro, Ellie depende de otros, pero el entorno la obliga a cambiar drásticamente. El desarrollo de su asertividad frente al peligro, cuando toma un arma para defenderse, cuando toma decisiones de vida o muerte, todo eso muestra una clara integración de la energía del Animus. Deja de ser una espectadora de su propia vida para convertirse en agente de su supervivencia. Y ojo, desde la perspectiva junguiana, esta agresión no es algo inherentemente negativo. Al contrario, representa algo vital para sobrevivir, la capacidad de afirmar la propia voluntad en el mundo. Aunque ella lucha emocionalmente con la violencia que ejerce, es a través de estas acciones que su Animus se fortalece y, sobre todo, se hace consciente. Esto es fascinante desde el punto de vista del análisis. Al principio, Joel es la figura externa que representa todo eso, la fuerza, la protección, la acción. Es una proyección perfecta del Animus. Pero a medida que el viaje avanza, vemos cómo Ellie empieza a internalizar esas mismas cualidades. Pasa de necesitar un protector a convertirse ella misma en una. Y aquí está el punto de inflexión. Cuando Joel cae herido, y es Ellie quien debe cazar, buscar medicinas, defenderlos a los dos, en ese momento ya no está proyectando el Animus en él, ya lo ha integrado. Es la prueba de que ha desarrollado la fuerza mental y emocional para tomar las riendas, una característica fundamental de un Animus bien integrado.
Hablemos ahora de cómo esta integración no es solo una estrategia para no morir, sino que es parte de un proceso psicológico mucho más profundo. Es el camino hacia un yo completo. Podemos ver su evolución casi en 4 pasos claros. Empieza dependiendo de otros. Luego, aprende a ser asertiva. Después, asume el rol de protectora. Y finalmente, se acerca a la individuación, que en términos sencillos es el proceso de convertirse en una persona completa, equilibrando su nueva fortaleza con esa vulnerabilidad que nunca pierde. Esta lucha interna es la clave de todo. Integrar el ánimus no significa volverse de piedra, insensible. Se trata de equilibrarlo con el ánima, que para Jung representa la vulnerabilidad, la emoción. Ser una persona completa es tener ambas fuerzas en juego. Es su conflicto interno entre confiar en Joel y ser independiente lo que la hace crecer de verdad. Y ahora llevemos esto un paso más allá. ¿Cómo se conecta el viaje de un personaje de ficción con lo que se puede observar en la práctica clínica? ¿Qué relevancia tiene? El punto central es este. La historia de Ellie es una metáfora poderosísima del proceso de individuación. Nos muestra cómo enfrentar traumas y tomar decisiones difíciles, por más doloroso que sea, nos obliga a integrar aspectos de nuestra psique que teníamos reprimidos para, al final, convertirnos en individuos más completos y resilientes. Y para terminar, les dejo esta reflexión, casi como una tarea. Pensemos en las historias de la vida real, en los desafíos que se encontrarán en la clínica. ¿Cómo se ve este viaje de la heroína fuera de una pantalla? ¿Dónde se encuentra esa fuerza interior para sobrevivir y crecer en el mundo real? Esa, al final, es la pregunta clave que podemos aplicar a las personas con las que trabajamos y, ¿por qué no?, también a nuestra propia historia.